Natalia despertó sudorosa tras sufrir una pesadilla. Carlos, su antiguo amante, la estaba persiguiendo últimamente en sueños. Se preguntó si sería debido a los remordimientos, pero lo que más le preocupaba era que llegara a gritar su nombre y su marido sospechara algo. Por suerte, el esposo seguía durmiendo como un tronco. Se puso una bata sobre el camisón y salió al jardín. Tras unos meses sin jardinero, los parterres de flores estaban descuidados, llenos de hojarasca y malas hierbas. Avanzó bordeando la piscina mientras las ráfagas de viento aullaban y sintió un escalofrío al ver los setos. Recordó las rudas manos de Carlos sobre su piel y sus ávidos besos. Se había sentido tan sola durante el verano mientras su marido estaba de viaje. De repente, le embargó una sensación de inquietud, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Algo rozó su tobillo y soltó un chillido. Se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó en la piscina. El agua estaba muy fría. Comenzó a nadar hacia el borde, pero algo se enredó en su pierna derecha. No conseguía liberarse. Un grito de terror surgió de su garganta unos segundos antes de que algo empujara su cabeza bajo el agua. Entonces sintió unas manos rodeándole la cintura, la caricia de un cuerpo muerto y frío que, sin embargo, era familiar. Era Carlos, que la arrastraba hacia el fondo mientras le susurraba, «Ahora estaremos juntos, amor. Me lo debes». Su marido encontró el cadáver por la mañana. La policía concluyó que una pierna de Natalia se había enredado con la manguera, pero nadie descubrió que había otro cuerpo reposando bajo los setos. Ella misma había matado y enterrado a Carlos, el jardinero, para que no le contara nada a su marido, pero su amante nunca la olvidó. Los 1001 fantasmas, Alexandre Dumas, como resultado de sus viajes por el norte de África, Oriente Próximo y Europa, Dumas tuvo la oportunidad de escuchar varias historias terroríficas que logró hilvanar en una sola historia a manera de cuentos en una temporada de cacería en Fontenay-aux-Roses. El mismo Dumas comienza narrando la primera historia de horror, para luego, noche a noche, cederle lugar en la narración a otros personajes de la historia. Todas giran en torno a eventos sobrenaturales relacionados con la muerte. Y hasta con el mismísimo Satanás. En el primer cuento narra cómo él mismo pasa a ser testigo en la investigación de un homicidio. El perpetrador había pasado junto a él con las manos bañadas en sangre. Su aspecto impresionante llamó la atención de todo el pueblo, dando cuenta del horripilante crimen que cegaramente había cometido. Llamó a la puerta de una casa y de inmediato preguntó por el señor, quien era nada más y nada menos que el alcalde del pueblo. Jacquemin, el asesino, no solo confesaría su fechoría, sino que tenía que contar el evento sobrenatural ocurrido tras haber degollado a su esposa. Era su intención enterrar la cabeza y el cuerpo de su esposa en la bodega donde llevó a cabo el asesinato, pero fueron los mismos restos mortales los que le dejaron fuera de sí. Cogí, pues, la cabeza, o mejor dicho, la cabeza me cogió. Mire, dijo Jacquemin al inspector y el alcalde en el lugar de los hechos. Era notorio el mordisco que la cabeza, aún viva, le había propinado al asesino. Y no solo eso, de sus labios todavía pudieron salir algunas palabras para increparlo, miserable, yo era inocente. La extraña confesión envió directamente a la cárcel a Jacquemin, quien parecía feliz con aquel veredicto. Tras algunas otras charlas con los compañeros de cacería, intentando descifrar lo que había ocurrido con la cabeza de la esposa de Jacquemin, solo podía saberse que todos, en algún momento, habrían tenido algún encuentro sobrenatural post-mortem. Algunos de ellos involucraban cabezas que hablaban. En el narrador solo podía hacerse eco un pensamiento, que, en efecto, aquellas cabezas todavía vivían. Ayúdame.
Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente, «Ayúdame». La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía, «Ayúdame». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. La leyenda del Biloco. Mívek y Sansa estaban profundamente enamorados. Él era un hombre joven, guapo y valiente, mientras que ella era la más bonita de la tribu en la que ambos habían nacido en Saire. Mívek le había prometido a Sansa que la haría su esposa, así que para demostrar su gallardía a toda la tribu, se aventuró a ir de cacería solo en la selva tropical. Su objetivo era capturar un par de aves exóticas que liberarían el día de su boda. Tanto jóvenes como ancianos estaban a la expectativa, pues la selva ocultaba peligros inimaginables. Pero el mayor terror de todos era una extraña criatura que, según las historias de miedo de Saire, habitaba en el corazón de la selva. Se trataba del Biloco, un ser espeluznante que despreciaba la vida. Sus potentes garras y afilados dientes destrozaban a cualquiera que se atreviera a pasar por la selva tropical de Saire. Mívek se despidió de todos, pero, en especial, abrazó a Sansa como si se despidiera de ella para siempre. Sansa, con el corazón entristecido por lo que percibió, esperó hasta la noche para seguir el rastro de su amado Mívek a través de la selva tropical. En plena oscuridad, caminó sigilosamente siguiendo las huellas de su prometido. En medio de la selva, Sansa vio el brillo de los ojos y los temibles colmillos de un ser espantoso. Sus garras poderosas y afilados dientes dejaban ver la sed de sangre que tenía esa noche el Biloco. Despavorida, corrió entre la poblada selva, hasta que su corazón no aguantó más el terror. Mívek escuchó un alarido terrorífico que venía de la profunda selva. Aquel tono de voz era inconfundible, se trataba de Sansa. El joven corrió tan rápido como pudo exclamando: «Sansa. Sansa. Voy a por ti». Pero sus gritos para tranquilizar a la joven fueron apagados por una fuerte garra que le cogió por la garganta. El Biloco no podía dejarlo salir vivo de la jungla. Con sus garras descuartizó el cuerpo del joven, mientras lo iba devorando ávidamente con sus feroces fauces. Esa noche, los habitantes de la tribu de Sansa y Mívek escucharon los gritos despavoridos del joven mientras era descuartizado. En la madrugada, vieron aparecer la silueta de Sansa, quien parecía haber perdido totalmente el sentido. Al preguntarle, la joven, con la mirada perdida, solo repetía: «Biloco, Biloco». Los lugareños entendieron que Sansa jamás podría recuperarse después de haberse topado con aquel monstruo que todavía hoy habita la selva saireña.